¿Qué pasaría si les dijera que en medio de un desierto abrasador, allí donde no hay ni una gota de agua, en cientos de kilómetros, yace un barco, no unos restos, ni un par de tablas, sino un barco entero con oro en la bodega, con anclas, con los huesos de la tripulación que pereció hace 500 años? Suena a locura, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Este no es un caso aislado. Tales barcos se encuentran una y otra vez en las arenas africanas, en los salares asiáticos, bajo campos agrícolas en Europa, bajo estacionamientos urbanos comunes donde la gente aparca sus autos todos los días sin sospechar qué hay bajo sus pies. Una flota que tiene miles de años, y cada hallazgo de este tipo plantea la misma pregunta incómoda. ¿Y si el mundo en el que vivimos lucía completamente diferente? ¿Qué pasaría si los mares estuvieran donde ahora hay desierto? ¿Qué pasaría si civilizaciones enteras desaparecieran tan completamente que hoy ni siquiera sabemos que existieron? 6 historias. 6 barcos que no deberían estar donde fueron encontrados. ¿Listos? Entonces comencemos con una historia que es difícil de creer. Incluso cuando tienes las pruebas en tus manos, imaginen un lugar donde el Océano Atlántico se encuentra con uno de los territorios más sin vida del planeta, la costa de Namibia. Los lugareños lo llaman la costa de los esqueletos. Y esto no es una metáfora. Aquí, decenas de esqueletos de barcos sobresalen de la arena, como las costillas de gigantescos animales muertos. Niebla, corriente fría, ni un alma en cientos de kilómetros. Los turistas no vienen aquí, solo vienen aquellos que buscan diamantes. Y así, en el año 2008, los mineros de la empresa De Beers trabajaban en una de sus áreas cerradas. Esta es una zona a la que no se puede acceder sin un permiso especial. El territorio está literalmente cercado y vigilado porque la tierra aquí está repleta de diamantes. Los trabajadores movían toneladas de arena con excavadoras, adentrándose en la costa, y de repente el balde enganchó algo que no podía estar ahí. Madera vieja y oscurecida, pero sorprendentemente resistente. Al principio, nadie le dio importancia. ¿Quién sabe cuánta basura arroja el mar a la costa? Pero luego aparecieron lingotes de cobre de la arena, luego colmillos de elefante, y luego monedas de oro. 1, 5, 10, cientos. Al final, contaron más de 2000, y entonces todo se detuvo. No era basura, era un barco entero, enterrado bajo una capa de arena y grava de muchos metros, a unos cientos de metros de la línea oceánica actual, un barco que había estado allí durante casi 500 años. Los arqueólogos llegaron al lugar y comenzaron un trabajo que llevó varios años, y con cada día de excavación, la imagen se volvía cada vez más increíble. Encontraron mosquetes, astrolabios, instrumentos de navegación del siglo XV. Encontraron efectos personales de los marineros, cubiertos, cruces pectorales, incluso una brújula. Encontraron espadas y cañones, y lo más importante, identificaron la nave. Era el Bom Jesus, un barco mercante portugués que zarpó hacia la India en el año 153. Transportaba una carga increíble para aquella época: cobre, oro, marfil. Para la venta y el intercambio, el barco había sido reportado como desaparecido durante casi 5 siglos. Solo se sabía de él por registros fragmentarios en los archivos portugueses,
y ahora yace en el desierto africano repleto de tesoros. Pero aquí es donde se pone raro. ¿Cómo el barco terminó tan lejos del agua? La línea costera aquí se ha desplazado. Eso es un hecho. La costa de Namibia cambia constantemente. El océano retrocede. La arena es arrastrada por el viento. Y lo que ayer era el fondo marino, hoy es tierra firme. La versión oficial dice: el Bom Jesús naufragó cerca de la costa, se hundió en aguas poco profundas, y a lo largo de 500 años, la línea costera avanzó y simplemente lo tragó. Suena lógico, tal vez, pero hay detalles que inquietan. En primer lugar, el estado de conservación. Un barco que ha permanecido 5 siglos en agua salada y arena, se conservó tan bien que los científicos pudieron leer las inscripciones en las monedas y determinar el año de acuñación. El oro, por supuesto, no se oxida, pero los elementos estructurales de madera también sobrevivieron, como si algo hubiera preservado la nave casi inmediatamente después del hundimiento. En segundo lugar, el cargamento de más de 2.000 monedas de oro. Esta es una riqueza colosal para el siglo XV. ¿Por qué enviar una carga tan valiosa en un solo barco sin suficiente escolta militar? Algunos historiadores creen que el Bom Jesús era parte de una misión clasificada, un viaje comercial inusual, o algo mucho más importante para la corona portuguesa. Y en tercer lugar, y esto es quizás lo más interesante, el barco fue encontrado exactamente en un área de diamantes en la zona donde De Beers extrae piedras valoradas en miles de millones. Surge la pregunta: ¿cuántos barcos más están escondidos bajo las arenas y cuántos de ellos ya han sido encontrados, pero simplemente no lo sabemos? Porque las empresas de diamantes no están obligadas a revelar todo lo que encuentran en sus territorios cerrados. Oficialmente, el Bom Jesús es el tesoro más grande jamás descubierto en África. Su contenido se estima en millones de dólares. La mayor parte de los hallazgos han sido entregados a museos en Namibia y Portugal. Los científicos dicen que es solo una afortunada coincidencia, un naufragio, conservación en la arena y un descubrimiento accidental durante la extracción de diamantes. Pero esto es lo que inquieta. La costa de los esqueletos se extiende por cientos de kilómetros. Gran parte es territorio cerrado perteneciente a corporaciones mineras. Nadie realiza excavaciones arqueológicas allí. Allí trabajan excavadoras que muelen toneladas de roca por unas piedras diminutas. ¿Cuántos barcos? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos misterios fueron triturados por estas excavadoras y perdidos para siempre? Probablemente nunca lo sabremos. Pero si creen que un barco de 500 años de antigüedad en el desierto es extraño, esperen, porque el siguiente hallazgo es 10 veces más antiguo y plantea preguntas para las cuales la ciencia aún no tiene una respuesta clara. Egipto, el Alto Egipto, para ser exactos, el lugar donde el desierto comienza justo después de la última franja de vegetación del Nilo y se extiende como un interminable océano amarillo hasta el horizonte. Aquí, en Abidos, se encuentra uno de los complejos de templos más antiguos del mundo, el lugar donde, según las creencias de los egipcios, se encontraba la entrada al inframundo. Peregrinos acudieron aquí durante milenios. Aquí fueron enterrados los primeros faraones y aquí, a finales del siglo XX, los arqueólogos encontraron algo que no encajaba en ningún marco: 14 barcos en la arena, a 75 kilómetros del Nilo. Detengámonos en esto.
75 kilómetros no es la orilla de un río donde un bote podría haber sido arrastrado por una inundación. No es un cauce seco por donde alguna vez fluyó agua. Es un desierto absoluto y profundo. Y en él hay 14 embarcaciones de madera, cada una con una longitud de 18 a 23 metros, colocadas cuidadosamente en zanjas especialmente excavadas y cubiertas con arena. Junto a cada una hay mampostería de ladrillos, como si alguien hubiera construido sarcófagos individuales para estos barcos. Y estos barcos tienen alrededor de 5.000 años, 3.000 años antes de nuestra era. Para entender la escala, esta es la época de las primeras dinastías de Egipto. La Gran Pirámide de Giza aún no ha sido construida, Stonehenge apenas comienza a erigirse. La mayoría de las civilizaciones del planeta aún ni siquiera existen, y alguien ya está construyendo barcos de tal tamaño y calidad que se conservan en la arena durante 50 siglos. Pero aquí es donde todo deja de tener sentido. ¿Por qué enterrar barcos en el desierto? No uno, sino 14. Esto no es un accidente, ni una avería, ni una inundación. Es claramente un acto deliberado y planificado. Alguien gastó enormes recursos, personas, tiempo, materiales, para arrastrar estas embarcaciones desde el agua más cercana, a través de decenas de kilómetros de arena ardiente y enterrarlas aquí. La versión oficial suena así: barcos solares rituales, naves que debían transportar el alma del faraón a través del océano celestial hacia el más allá. Los egipcios creían que el dios Ra viajaba cada noche por el inframundo en un barco, y el faraón necesitaba su propio barco para unirse a él. Precisamente por eso, los barcos eran enterrados junto a las tumbas, como transporte para la eternidad. Una explicación hermosa, poética, y a muchos científicos les parece muy bien, pero hay un matiz. Estos barcos no son decorativos, no son modelos simbólicos, ni juguetes para el más allá. Son verdaderas embarcaciones de tamaño real, con capacidad marítima. En sus cascos se encontraron signos de desgaste, rozaduras de las cuerdas, daños por colisiones, rastros de reparaciones. Estos barcos estuvieron en el agua. Fueron utilizados para su propósito antes de terminar en la arena, y aquí es donde comienza lo más interesante. ¿Dónde navegaron? ¿Por el Nilo? Es posible. El Nilo es un gran río, y los egipcios eran hábiles navegantes fluviales. Pero el diseño de estos barcos no es del todo típico de las embarcaciones del Nilo. Algunos investigadores prestan atención a la forma del casco. Es más ancho y más profundo que el de las clásicas barcazas fluviales. Tal forma es más adecuada para aguas abiertas. Para el mar. Hagamos una breve pausa. Si has visto hasta este punto, asegúrate de suscribirte y darle me gusta. Esto ayuda mucho en la promoción del video. Y escriban en los comentarios qué piensan de estos barcos. Disfruten del video. Imaginen por un segundo. Hace 5.000 años, Egipto apenas se está convirtiendo en un estado unificado. Los primeros faraones unen el Alto y el Bajo Egipto, y ya tienen una flota, no balsas fluviales, sino verdaderos barcos marítimos. Esto cambia la percepción de la temprana civilización egipcia. Estamos acostumbrados a pensar en los egipcios como constructores de pirámides, sacerdotes, agricultores, pero navegantes oceánicos, en una época en que, según los libros de texto, la humanidad apenas dominaba el bronce.
Algunos investigadores alternativos van aún más allá. Señalan que Abidos no es solo una necrópolis. Es uno de los lugares más misteriosos de Egipto. Es precisamente aquí donde se encuentra el famoso templo de Seti I con los llamados jeroglíficos de Abidos, relieves, en los que algunos ven imágenes de helicópteros y submarinos. Es precisamente aquí, debajo del templo, donde se esconde el Osirion, una estructura megalítica hecha de gigantescos bloques de granito que, según la opinión de varios investigadores, es significativamente más antigua que el templo mismo, y es precisamente aquí donde se encuentra la flota de 14 barcos enterrada en el desierto. ¿Coincidencia? La ciencia oficial dice, sí, Abidos era una ciudad sagrada, el centro del culto a Osiris, el dios del inframundo, y todo lo que se ha encontrado aquí está relacionado con los rituales funerarios, pero hay quienes piensan de manera diferente. Hay quienes hacen una pregunta simple: ¿y si hace 5000 años no había un desierto aquí? Allí fluían ríos, había lagos, crecían bosques. El llamado período verde terminó aproximadamente 1000 años antes de la construcción de estos barcos, pero terminó por completo, o en la época de los primeros faraones, el paisaje todavía era completamente diferente. Con vías fluviales donde ahora solo hay arena y piedra. ¿Qué pasaría si estos barcos no fueran transportados hasta aquí a lo largo de 75 kilómetros? ¿Qué pasaría si llegaron navegando por sí mismos? La ciencia aún no puede responder a esta pregunta con absoluta certeza. Sabemos que los barcos son reales. Sabemos que navegaron. Sabemos que tienen 5000 años. Pero aún no sabemos con seguridad si fueron enterrados aquí por razones religiosas o si llegaron aquí por agua que ya no existe. 14 barcos, 5 milenios, y ni una sola respuesta definitiva. Pero, ¿saben qué es lo más sorprendente? Para ver cómo el mar se convierte en desierto, no es necesario mirar hacia atrás miles de años. Esto está sucediendo ahora mismo, en nuestro tiempo, ante nuestros propios ojos, y la siguiente historia es prueba de ello. Asia Central. La frontera entre Kazajistán y Uzbekistán están parados en medio de una llanura sin fin. La tierra agrietada, blanquecina por la sal, se extiende en todas direcciones hasta el horizonte. El viento transporta un polvo fino que se mete en los ojos y cruje en los dientes. Ni una brisna de hierba, ni una gota de agua, solo un desierto blanco, seco y muerto. Barcos oxidados, decenas de barcos, arrastreros de pesca, barcazas, lanchas, están en la arena, inclinados, como gigantes borrachos que intentaron llegar al agua pero no llegaron. Las cadenas de las anclas cuelgan hacia la nada, las hélices sobresalen en el aire. En los costados todavía se pueden leer los nombres en ruso, porque estas naves fueron construidas en la Unión Soviética. Este no es un enigma antiguo, no es un misterio de milenios. Esto sucedió en la memoria de una generación y por eso resulta aún más aterrador. En el año 1960 todavía había un mar aquí, un verdadero mar inmenso y vivo, el mar de Aral, el cuarto lago más grande del planeta, un área de casi 70.000 kilómetros cuadrados. Para comparar, esto es más grande que el territorio de países enteros. Aquí se pescaba, aquí navegaban barcos de pasajeros, en las orillas había ciudades portuarias con muelles, plantas de procesamiento de pescado, astilleros de reparación naval. Miles de personas
Vivían del mar en el sentido literal, y luego el mar comenzó a desaparecer. Pero aquí es donde se pone extraño, porque el mar de Aral no se secó por sí solo. Lo mataron. En los años 60, el gobierno soviético tomó una decisión que cambió la geografía de toda una región. Dos grandes ríos, el Amudarya y el Sirdarya, que habían alimentado al Aral durante miles de años, fueron desviados. Su agua se desvió hacia canales para el riego de campos de algodón. El algodón era un recurso estratégico. La Unión Soviética quería convertirse en el mayor productor de algodón del mundo, y lo logró a costa de todo un mar. Piensen en esto. La gente literalmente drenó el mar, no un pequeño lago, no un estanque, un mar que había existido durante millones de años, que había alimentado civilizaciones, que estaba marcado en todos los mapas del mundo, desapareció en unas pocas décadas. Para el año 1990, el Aral había perdido más de la mitad de su área, y hacia el año 2004 se redujo aún más. Hoy, quedan de él unos pocos cuerpos de agua dispersos, y la parte oriental, que alguna vez fue la más profunda, se ha convertido en un desierto salado por completo y de forma irreversible, y los barcos se quedaron allí de pie, allí donde había agua, allí donde había puertos, allí donde hervía la vida. La ciudad de Muynak es el símbolo más famoso de esta catástrofe. Alguna vez fue un puerto próspero. La fábrica de conservas de pescado trabajaba en 3 turnos. Había decenas de barcos en el puerto. Ahora el agua más cercana está a más de 100 kilómetros. El antiguo fondo marino se ha convertido en un desierto tóxico, envenenado por pesticidas y sal, que fueron arrastrados desde los campos de algodón durante décadas. El viento levanta este polvo venenoso y lo transporta a cientos de kilómetros. La población local tiene niveles altísimos de enfermedades respiratorias, anemia, cáncer. Los barcos en Muynak se han convertido en una sombría atracción turística. La gente viene aquí a tomarse fotos con los restos oxidados de fondo, hacen selfies. Las publican en las redes sociales, pero muy pocos se dan cuenta realmente de que están parados sobre lo que ayer, en términos históricos, literalmente ayer, era el fondo del mar. Y aquí todo deja de tener sentido en un nivel aún más profundo, porque el mar de Aral no es solo un desastre ecológico, es un modelo, es una demostración de lo rápido que puede cambiar la faz del planeta. Hablamos de los barcos de los faraones en el desierto y preguntamos, ¿cómo? ¿Por qué en medio de las arenas donde había agua? Y luego miramos al Aral y vemos la respuesta. El agua se va a veces en miles de años, a veces en 50. Algunos investigadores usan la catástrofe del Aral como argumento a favor de revisar la historia antigua. Si pudimos destruir todo un mar en medio siglo, dicen, ¿qué podría haber pasado durante un milenio? ¿Cuántos mares, bahías, estrechos desaparecieron sin dejar rastro? ¿Cuántas ciudades portuarias terminaron en medio del desierto, no porque fueran construidas en el desierto, sino porque el desierto llegó a ellas? Pero hay otra pregunta más inquietante. El mar de Aral fue drenado deliberadamente por el algodón, por la economía, por ambiciones políticas. Hubo advertencias. Los científicos clamaban sobre el peligro ya en los años 70, fueron ignorados y ahora tenemos lo que tenemos. Barcos oxidados en medio de un desierto venenoso. ¿Y qué pasaría si algo similar hubiera ocurrido antes? No en el siglo XX, sino hace miles de años.
¿Y si las antiguas civilizaciones también desviaron ríos, drenaron cuerpos de agua, cambiaron el clima y también pagaron por ello? Solo que de ellos no quedaron archivos, informes y fotos satelitales. Solo quedaron barcos en la arena. El mar de Aral no es un enigma del pasado, es una advertencia del presente, y aún no la hemos escuchado. Pero si los barcos en el desierto han dejado de sorprenderlos, esperen, porque el siguiente barco no fue encontrado en un desierto, ni en el fondo de un antiguo mar, ni en las arenas. Fue encontrado bajo un campo agrícola común en Europa, allí donde no ha habido ningún mar durante muchísimo tiempo. Noruega, sureste del país, la región de Vestfold, suaves colinas verdes, campos agrícolas ordenados, vacas pastando, un lugar tranquilo donde parece que no pasa nada, donde las familias de agricultores cultivaron la misma tierra generación tras generación, sin siquiera sospechar que bajo sus pies yace algo increíble. En el año 2018, los arqueólogos noruegos estaban realizando un escaneo rutinario de los campos con georradar, una práctica común en Escandinavia. Antes de la construcción, nadie esperaba nada especial, y luego apareció un contorno en la pantalla, largo, simétrico, con un afilamiento característico en el extremo, de unos 20 metros a solo medio metro bajo la superficie, un barco vikingo, entero y prácticamente intacto, justo debajo del campo en el que se cultivó trigo durante un siglo y medio. Los arados pasaron a centímetros de él año tras año y nadie lo supo. Pero aquí es donde se pone extraño. El georradar no solo mostró el barco, a su alrededor estaba el contorno de 8 túmulos funerarios, los restos de una casa comunal, pozos rituales, toda una necrópolis, bajo un campo ordinario. El hallazgo fue llamado el barco de Gjelstad, por el tamaño y la complejidad del complejo. Este es el entierro de alguien extremadamente importante, un rey o alguien aún superior. Imaginen, hace más de 1000 años, un poderoso líder muere. Su gente saca del agua un drácar de guerra, símbolo de poder y libertad. El cuerpo se coloca dentro junto con armas, joyas, animales de sacrificio. Sobre el barco se erige un montículo gigante, visible a kilómetros de distancia. Luego los túmulos se asentaron, cubiertos de hierba. Siglos después, se araron los campos aquí. Lo más sorprendente es la magnitud de lo que no sabemos. El barco de Gjelstad no es el único hallazgo de este tipo. En el siglo XIX se descubrieron los famosos barcos de Oseberg y Gokstad, también en granjas, también por casualidad, pero los estudios con georradar comenzaron recientemente. ¿Cuántos barcos fueron destruidos por arados a lo largo de los siglos? ¿Cuántos agricultores desenterraron tablas extrañas y simplemente las tiraron? Y una pregunta incómoda más. Creemos que sabemos lo suficiente sobre los vikingos, pero casi todo se basa en relatos registrados siglos después. El barco de Gjelstad data de esa época, una época que se considera estudiada, pero sobre la persona en el interior no sabemos nada, ni su nombre, ni su título. El gran líder para quien se construyó un palacio subterráneo ha sido borrado por completo de la historia. Las excavaciones continúan en este momento. Los científicos trabajan con cuidado la madera, que ha permanecido enterrada durante 1000 años. Es increíblemente frágil, pero los datos preliminares muestran que hay algo dentro del barco
¿Qué es exactamente? Aún no se ha revelado, pero si un barco bajo un campo los sorprende, esperen, toda una flota de galeras de guerra romanas en el fondo de un lago que fue drenado por un hombre, y lo que encontró conmocionó al mundo, y luego fue destruido intencionalmente. Italia, a 30 kilómetros al sur de Roma. En el cráter de un volcán extinto se encuentra el pequeño y circular lago de Nemi. Los lugareños lo llamaban el espejo de Diana, agua oscura, colinas boscosas y escarpadas, y durante 2000 años, un misterio susurrado por los pescadores, porque los pescadores lo sabían, siempre lo supieron, de generación en generación. Enormes barcos yacían en el fondo, a veces trozos de madera recubiertos de cobre caían en las redes, a veces fragmentos de mosaicos, adornos de bronce. Intentaron recuperarlos ya en el siglo XV. El cardenal Colonna contrató al arquitecto Alberti. Los buzos confirmaron: hay barcos. Son enormes, pero las tecnologías eran impotentes. Los intentos se repitieron durante siglos sin éxito, hasta el año 1927. Hasta Mussolini, el dictador obsesionado con el Imperio Romano, tomó una decisión que nadie se había atrevido a tomar en 500 años. Ordenó drenar el lago. Bombas gigantes extrajeron agua mes tras mes. Y gradualmente surgieron del agua 2 barcos, no, 2 palacios flotantes. El primero de 70 metros de largo, el segundo de 73, el tamaño de un buque marítimo moderno en el siglo I de nuestra era, bajo el emperador Calígula, pero el tamaño es solo el comienzo. Cubiertas pavimentadas con mármol y mosaicos, columnas con capiteles dorados, estatuas de bronce, sistemas de calefacción, agua caliente a través de tuberías de plomo bajo los pisos, plataformas giratorias sobre cojinetes, bombas de agua, mecanismos de anclaje que dejaban perplejos a los ingenieros del siglo XX. Y aquí todo deja de tener sentido. Palacios flotantes con calefacción central y cojinetes en el siglo I. ¿De dónde vinieron tales tecnologías y por qué desaparecieron durante 1500 años para ser reinventadas solo en la Edad Moderna? La versión oficial: los barcos fueron construidos por Calígula, un emperador loco y derrochador, barcazas de recreo para banquetes y ceremonias. Tras su asesinato, los barcos fueron hundidos, pero hay quienes dudan. Cojinetes, plataformas giratorias, suministro de agua caliente. Estos son conocimientos que no asociamos con esa época. Algunos investigadores creen que la caída de Roma llevó a la pérdida de un volumen colosal de tecnología, a un retroceso de 1500 años, y 2 barcos de 70 metros en un lago minúsculo del que es imposible salir al mar. ¿Para qué? ¿Barcazas de placer o prototipos de algo que no sospechamos? Pero lo más aterrador no es el misterio de los barcos, sino lo que sucedió después. Los barcos fueron colocados en un museo en la orilla. Todo el mundo los admiraba. Y en el año 1944, durante la retirada alemana, el museo se incendió. Ambos barcos se quemaron hasta los cimientos. ¿Quién inició el incendio? Sigue siendo desconocido hasta hoy. Alemanes. Partisanos. Un bombardeo accidental. El incendio parecía sospechosamente intencionado. Fueron precisamente los barcos los que ardieron. Parte del edificio sobrevivió. Los 2 grandes barcos de la antigüedad fueron encontrados, extraídos, estudiados y destruidos. Todo lo que queda son fotografías y un puñado de piezas de bronce
¿Qué tecnologías no tuvimos tiempo de documentar? ¿Qué conocimientos se quemaron esa noche? El lago se llenó de nuevo hace mucho tiempo. La superficie vuelve a ser oscura y espejada. Pero para la siguiente historia no es necesario ir al lago. Basta con estacionar su coche en el centro de la ciudad y mirar lo que hay debajo de sus ruedas. Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, bulliciosa y mediterránea. Motocicletas entre las mesas de los cafés, turistas en el viejo puerto, 2500 años de historia bajo los pies. Pero ¿a quién le importa cuando necesitas encontrar aparcamiento? En el año 1992, durante la reconstrucción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de la Bolsa, se llevó a cabo una inspección arqueológica estándar, una formalidad, pensaban todos, y luego la excavadora abrió la primera capa y todo se detuvo. Bajo el asfalto, bajo las tuberías, bajo las capas de edificios medievales. Un puerto entero, cuerdas de madera, revestimientos de bordas, restos de mástiles y entre ellos, naves de más de 2500 años de antigüedad, barcos fenicios del siglo VI, antes de nuestra era, los fenicios, una civilización misteriosa que controló el Mediterráneo antes que los griegos y los romanos, un pueblo del que no queda casi nada, ni crónicas, ni templos. Su capital, Chiro, es una pequeña ciudad en el Líbano actual. Nadie había visto jamás un barco fenicio entero. Hasta Marsella, hace 2600 años. Pitágoras todavía está vivo. Roma es una pequeña ciudad en las colinas. Y los fenicios ya están aquí. Fundaron Masalia, construyeron un puerto, establecieron el comercio mucho antes que todos los que estamos acostumbrados a considerar dueños de estos lugares. Los arqueólogos descubrieron no solo barcos, sino un corte estratigráfico completo. Embarcaciones fenicias del siglo VI. Por encima de ellas, griegas, más arriba, romanas, y aún más arriba, medievales. Miles de años de navegación marítima comprimidos en unos pocos metros de tierra bajo un aparcamiento fue como cortar un pastel, donde cada capa es toda una época. Y esto es lo que asombró a los científicos. Los fenicios construían barcos de forma completamente diferente. Las tablas no se clavaban con clavos, sino que se cosían con cuerdas de fibras vegetales. Las costuras se sellaban con resina. Parece primitivo, pero le daba a la nave una flexibilidad increíble. No se rompía en las olas. Se doblaba, respiraba junto con el mar. La tecnología se perdió por completo. Los romanos construían de otra manera, y el enfoque fenicio desapareció. Algunos investigadores consideran a los fenicios como los más grandes navegantes de la antigüedad. Navegaron alrededor de África 2000 años antes que Vasco da Gama. Posiblemente llegaron a Gran Bretaña, a las Islas Azores y tal vez a las costas de América. Hay pocas pruebas porque casi no ha quedado nada de los fenicios. Escribían en papiro, que se pudrió, ciudades reconstruidas, templos destruidos, barcos bajo los aparcamientos de las megaciudades modernas. Y esto es lo que realmente asusta. Los fenicios no eran un pueblo pequeño. Eran una civilización que dominó durante siglos. Una flota, un ejército, un imperio comercial, y de ellos queda un puñado de artefactos. Si toda una civilización puede desaparecer de manera tan completa, ¿qué más hemos perdido?
Los barcos fenicios bajo Marsella son un recordatorio de lo frágil que es la memoria y de que los descubrimientos más increíbles a veces se encuentran bajo nuestros pies. Simplemente no miramos hacia abajo. 6 barcos, 6 historias, cada una única, pero juntas forman un panorama que resulta inquietante. Hemos cartografiado cada kilómetro del planeta, fotografiado la Tierra desde satélites, y aún así, bajo un campo común y corriente, yace una necrópolis real, y bajo un aparcamiento, la flota de una civilización de la que no sobrevivió ni un solo libro. Los 6 barcos fueron encontrados por accidente. Mineros buscaban diamantes. Agricultores araban la tierra. Constructores cavaban un foso. Ni un solo descubrimiento fue el resultado de una búsqueda intencionada. Y si encontramos esto por accidente, ¿qué es lo que aún no hemos encontrado? El tiempo lo borra todo. Los mares se convierten en desiertos. Creemos que nuestra civilización es diferente, pero dentro de 5000 años, el mismo tiempo que tienen los barcos de Abidos, ¿qué quedará de nosotros? Cada barco de este video es un mensaje de personas que fueron olvidadas como si nunca hubieran existido y luego la arena se separó y regresaron. Tal vez el verdadero enigma no sea cómo terminaron los barcos en medio del desierto, sino cuántos mensajes más no hemos leído. Si este video les hizo pensar, escriban en los comentarios qué historia les impresionó más. Suscríbanse para no perderse el próximo viaje. Acabamos de empezar a cavar y bajo nuestros pies hay todo un mundo esperando ser descubierto.